Entonces, vamos a empezar contigo a hablar de un personaje que nos trae a todos de cabeza en estos días, especialmente a los que conocemos su historia, porque nos da muchísimo miedo que la historia se repita. Alejandro Gaviria, ¿qué opinas? Bueno, pues indudablemente ese es uno de los personajes que ha sonado mucho en los últimos días por el lanzamiento de su candidatura presidencial. Tú y yo como médicos, pues lo conocemos bastante. En el caso mío, pues un poco más, dado que él fue 6 años ministro de Salud. Y durante los 6 años que él fue ministro de Salud, yo fui presidenta de un gremio médico y vicepresidenta de otro gremio médico. Por tanto, tuvimos una relación cercana con el ministro y conocemos cómo fue su gestión. Y por supuesto que nos permite la candidatura de Alejandro Gaviria ponerle contenido a este debate. Pues, por ejemplo, su padre Juan Felipe Gaviria fue ministro de Obras Públicas, ¿no? Fue ministro en la presidencia del padre del neoliberalismo en Colombia, de César Gaviria. El padre fue alcalde de Medellín, fue gerente general de EPM del 2004 al 2007. Fue el gran impulsador de la privatización de esa empresa, que era una de las joyas de los colombianos. Y además ayudó a estructurar el corrupto proyecto de Hidroituango. Allí también parte su hermana, Ana María, que además fue sancionada y multada por la Superintendencia de Industria y Comercio por participar en el cartel de los pañales, por aumentar artificialmente el precio de los pañales para bebés en Colombia del 2000 al 2013. Y la esposa de Alejandro Gaviria, Carolina Soto Lozada, que fue codirectora del Banco de la República hasta el 27 de agosto, fue investigada por detrimento patrimonial de 560.000 millones por la Contraloría General como integrante del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, de donde hacían parte las exministras de Educación del gobierno de Santos, Gina Parodi, por ejemplo. La esposa de Alejandro Gaviria renunció muy convenientemente a la codirección del Banco de la República el 27 de agosto. 3 días después es reemplazada por Alberto Carrasquilla, porque un candidato neoliberal representa una continuidad a todas esas políticas que han llevado a tanta miseria, a tanta pobreza y por ende a tanta violencia en Colombia. Una persona como este señor que ha sido subdirector de planeación de Álvaro Uribe y luego ministro de Salud durante 6 años de Santos, tiene mucho que decir en el manejo de las políticas económicas y de salud de Colombia. Realmente, ¿cuál ha sido su gestión en términos generales? Porque si vemos algunas de las encuestas de la época, ha sido valorado como uno de los peores ministros de Santos, por ejemplo. Y además está asociado a la quiebra de muchas de las EPS. En ese sentido, nos le llama la atención de Alejandro Gaviria que él no dice nada, o por lo menos no muestra dentro de su discurso qué es lo que va a hacer. Él habla de un cambio, pero ese cambio él no dice en términos de qué es ese cambio, cuáles son esas políticas. Él saca 60 puntos que son generalidades, lugares comunes. Bueno, a mí me parece positivo que en todo caso durante su ministerio él hizo una reglamentación del derecho a morir dignamente, que ya había sido reconocido por la Corte Constitucional, lo que denominamos la eutanasia. Entonces, digamos que él hizo una reglamentación. El segundo es el derecho a las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con 3 causales que la Corte Constitucional dijo las mujeres tienen derecho en estas causales. Él reglamentó eso para que eso pudiera implementarse. Otro tema positivo es que él sí se opuso a que se hicieran las aspersiones con glifosato, dado que esta podría constituir un problema para la salud de las poblaciones. Eso nuevamente en el gobierno de Duque, con el ministro posterior Juan Pablo Uribe, se volvieron a iniciar esas aspersiones de glifosato que desde el punto de vista medioambiental y la vida humana tienen que ser rechazadas en este país. Y otro elemento, digamos, que es el que él más muestra, es el control de precio de medicamentos, que tuvo una buena intención, no se pudo implementar, pues, en este momento no se ha podido implementar, pues, de la manera que se quisiera, pero evidentemente las transnacionales farmacéuticas cobran medicamentos a precios exorbitantes, más caros que en Europa, que en Suiza, y un control de precio de medicamentos hace que se regulen los precios para el sistema de salud, porque eso es una fuga de recursos del sistema de salud. Esos 5 elementos se le pueden reconocer a Alejandro Gaviria dentro de su gestión. ¿Sabe qué malo hizo la ley 100? Abrir las puertas de los buenos, abrir las puertas de los buenos hospitales
para que pudieran entrar los pobres. Antes los pobres los tiraban en los pasillos de muladores. Eso finalmente no pasa por el dolor del expresidente Uribe, más que él es uno de los causantes, o es el causante fundamental, porque él como senador impulsó la Ley 100 y también como presidente de la República desarrolló todo el esquema de EPS que hoy tiene a este país fracasado en materia de salud. Entonces aquí hicieron una privatización a la fuerza. Llamaron a un montón de gente de las cooperativas, llamaron a gente de las cajas de compensación, nosotros damos la plata, nosotros capitalizamos, el Estado, los colombianos y ustedes manejen esa plata. Y crearon unos monstruos billonarios sin poner un peso. Tú imagínate el poder que podía tener un director de EPS para ir a comprar congresistas. Pero además un director de EPS que no tuvo que poner dinero y que de pronto es billonario porque está administrando recursos públicos y que en ese momento sí tiene el poder de cooptar a los organismos y a las personas porque tiene todo el dinero del mundo, ¿no? A los bancos se le abrió el apetito. Dijeron, eso es mucha plata, venga, nosotros nos ponemos de acuerdo y nosotros guardamos esa plata acá en los bancos. Imagínate cuánto es 50 billones de pesos en los bancos, de los aportes de los colombianos, usted con eso saca rendimiento financiero, hasta ahí le presta plata a Pablo, para que Pablo compre un carro, luego le cobra a Pablo con intereses, pues eso, por eso el gran poder es el sector financiero detrás de esto. ¿Quién se opuso a eso? Los jueces de la República, porque la gente empezó a poner tutelas. ¿Por qué? Porque las EPS solamente tenían que responder por un listado de tratamientos. Hasta que la Corte, en el año 2009, el presidente Uribe dice, vamos, la salud está quebrada, porque aquí hay unos jueces abusivos que están fallando todas estas tutelas, acá hay unos médicos que no hacen sino mandar de todo y aquí hay una gente pidiendo mucho. Entonces necesitamos, y sacó el decreto de emergencia social en salud. Y en ese decreto era, si usted quiere tener medicina y quiere tener salud, pague de su bolsillo. Respalde sus pagos con su pensión. Al médico lo vamos a volver ordenador del gasto para que sea investigado por la Contraloría, porque medicar mucho es ser corrupto. Y a esos jueces que no molesten más, que esto está quebrado. Lo que no le decían al país era que esos intermediarios que ellos armaron en los años 90 se quedaban con mucha plata. Ahí sí no estaba quebrado el sistema estaba quebrado era por los jueces, los médicos y los pacientes. Espera, ya se habían montado las empresas sin poner plata, los tipos se vuelven multimillonarios, se vuelve eso una privatización de una cosa que tenía que ser constitucionalmente para todos. Y resulta que encima echan a andar. Y cuando tienen problemas, intentan criminalizar ¿qué? A los jueces. Echarle la culpa a la gente. Y a la gente, porque el sistema no es rentable. Entonces le dicen a la gente, ponga de su pensión para que se inflen los bancos de dinero y para que esto funcione, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con la Corte y qué fueron la ley estatutaria? Entonces ahí la Corte dice, porque el país coge dos vías. Por un lado van el Congreso de la República con sus reformas de la Ley 100, que son reformas cosméticas, como la que nos iban a meter hace poco. Sigue el sector financiero feliz, porque tienen esa cantidad de plata ya metida, los ministros y los gobiernos felices, pero por otro lado los jueces de la República. Entonces, una ley estatutaria, ¿qué es? Es una ley que está por encima de la Ley 100, para recoger la jurisprudencia de los jueces y la Corte Constitucional y declarar la salud ya no como un servicio público esencial, sino un derecho fundamental autónomo. Eso es muy importante porque, ¿qué quiere decir? Usted en Colombia antes ponía una tutela y usted tenía que demostrar que estaba muriendo para que le dieran un tratamiento. Mira, si no me dan este tratamiento, lo tienen que dar porque me estoy muriendo, y usted tenía que demostrarlo. Cuando ya es un derecho fundamental autónomo, usted no necesita demostrar que se está muriendo. Solo por el hecho de que esté en riesgo su calidad de vida y su dignidad humana, deben concederle los tratamientos. Entonces, ¿Santos nombra directamente a Alejandro Gaviria de ministro de Salud? Santos inicialmente había nombrado a una ministra de Salud, a Beatriz, ella es anestesióloga, no recuerdo en este momento el apellido. Ella estuvo 2 años y posteriormente a eso Alejandro Gaviria, porque Alejandro estuvo 2 años del primer periodo de Santos y los otros 4 años del segundo periodo de Santos. Cuando entra Santos, pues evidentemente Santos entra con la idea de iniciar todo el debate del proceso de paz en Colombia. Por lo tanto, Santos se la tiene que llevar bien con la Corte Constitucional. Pero Santos tiene que enfrentar
una crisis de legitimidad del sistema de salud que yo no sé si ustedes recuerdan, que se destapó un escándalo, que lo destapó Sandra Morel y Vivian Morales, que era fiscal general de la Nación, y el escándalo era que las EPS se estaban poniendo de acuerdo para negar servicios, para decir esto no lo podemos prestar, y luego recobraban esa plata al fondo del Estado. Se hablaba más o menos de un saqueo, un robo de 4 billones de pesos. Yo no entiendo por qué Alejandro Gaviria ahora salió a decir que uno de sus grandes logros es la ley estatutaria. Por favor. Pues yo entiendo que estamos en campaña, pero tenemos que decirle al país. Dejemos claro esto. Alejandro Gaviria se negó a esa ley estatutaria, que era la que intentaba contrarrestar los efectos de esa ley 100 que estaba dejando la salud de los colombianos absolutamente en condiciones paupérrimas. ¿Y así eso lo niega ahora mismo en campaña? Sí, porque él dice que eso es uno de sus grandes logros, el reconocimiento del derecho a la salud, cuando él fue el principal opositor. Se opuso porque él dijo, no estamos interesados en eso. En tu artículo hay una frase que me puso a pensar y dice que Gaviria se opuso al cambio cuando se hizo la ley estatutaria para contrarrestar la ley 100, se opuso al cambio y atornilló el modelo de salud que hoy continúa en crisis. Es decir, en resumen, estamos hablando de que Alejandro Gaviria es un tecnócrata burgués y neoliberal. No es nadie que venga de fuera del sistema, todo lo contrario, es más de lo mismo, un Fajardo mejorado. Ese establecimiento 100% y lo ha demostrado con creces. Y el mismo establecimiento nos lo quiere vender como la salvación del país. Hace 3 años hicieron lo mismo con Fajardo y eso nos ha costado 4 años más de uribismo, de genocidio y de aumento de la desigualdad. Los colombianos ya conocen esa estafa de poner a un profesor de universidad que se las da de chévere y que dice que no más odio y que no más polarización, pero que viene es a defender los ricos. Van a tener que inventarse otra jugadita